Es el brindis en las celebraciones y el refugio en la soledad. Es el lubricante social que une personas y el catalizador de la violencia que las separa. Un símbolo de comunión en los rituales religiosos y una sustancia que puede destruir el cuerpo. El alcohol ha acompañado a la humanidad durante siglos y ha surgido en múltiples sociedades en la historia de forma independiente. Está presente en casi todas las culturas, en la fiesta, en los duelos, en los logros y en los fracasos. Sin embargo, es una de las principales causas de enfermedad y muerte en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 3 millones de muertes al año son atribuibles al consumo del alcohol, y se estima que aproximadamente el 55% de los adolescentes en Estados Unidos han consumido alcohol antes de los 18. Pero, ¿por qué algunas personas pueden consumir alcohol sin consecuencias, mientras que otras pueden desarrollar dependencias que pueden durar toda la vida? La clave está en la genética o en el entorno que nos rodea. En este video ahondaremos en esta interesante pregunta, una pregunta que ha dividido intelectuales, psicólogos y científicos durante décadas. Pero antes de entrar al debate, vale aclarar algunos conceptos. El trastorno por consumo de alcohol, más conocido como TCA, se define como un patrón de consumo problemático que interfiere en el autocontrol y causa dependencia física o emocional. Además, es coloquialmente llamado como alcoholismo. El sistema dopaminérgico es el encargado de funciones importantes en la neuromodulación, como el control motor, la función cognitiva, la motivación, la recompensa, las conductas maternas y reproductivas. De esta forma está relacionada con las conductas de adicción. El debate sobre si nuestras conductas son innatas, recientemente en la historia llamadas genéticas, o adquiridas por nuestro entorno, es casi tan antiguo como la propia historia de la ciencia. Ya en la Grecia clásica, Platón creía que nacemos con ciertas disposiciones, mientras que Aristóteles pensaba que somos una hoja en blanco moldeada por la experiencia. La controversia se mantuvo en los campos de las habilidades cognitivas, la moralidad y el lenguaje, pero a mediados del siglo XX, tras el auge y la victoria definitiva de la genética mendeliana, se trasladó a conductas adictivas, entre ellas el alcoholismo, con un toque positivista y más científico. Autores como Goodwin, Kendler y Edenberg fueron los principales precursores de la investigación en este ámbito. Demostraron a través de estudios con gemelos y familias que existía una clara predisposición hereditaria al consumo problemático del alcohol. Los resultados sugerían que entre un 40 y 60% del riesgo de desarrollo de un trastorno por consumo de alcohol podría explicarse por factores genéticos, lo que reforzó la idea de que ciertas personas nacen con una vulnerabilidad biológica hacia la dependencia. Sin embargo, las décadas posteriores pusieron en duda una visión puramente genética. Con el desarrollo de la epigenética y la neurociencia social, surgió una comprensión más compleja que parecía indicar que los genes no determinan el destino, sino que interactúan dinámicamente con el entorno. De este modo, el debate clásico aún no ha desaparecido. En este video el debate se centrará en el trastorno por uso de alcohol en adolescentes de 9 a 17 años que están en los Estados Unidos, para la cual nos basaremos en investigaciones del siglo XXI. Por un lado, el bloque del enfoque hereditario genetista, que atribuye el origen del TCA a la influencia genética y la herencia biológica, consta de 3 argumentos. En esta introducción los mencionaremos brevemente junto a la evidencia académica de la que fueron extraídos. Primero está el argumento de que las características genéticas suelen aparecer en la adolescencia tardía, cuando las conductas relacionadas al alcoholismo son más estables. La doctora Maria Choi y su equipo de la Universidad de Rutgers hicieron este año un estudio longitudinal de más de 11.000 adolescentes del proyecto BCD, para entender qué lleva a los adolescentes a probar el alcohol por primera vez. Usaron modelos estadísticos para seguir desde el primer sorbo hasta el primer trago completo, analizando la influencia de los genes, la impulsividad y factores familiares o escolares. En segundo lugar, el argumento de la influencia del sistema dopaminérgico. El estudio del que se basa este argumento fue realizado por la doctora Sandra Gómez y colaboradores, expertos en neurociencia y psicología del desarrollo. En su tesis de doctorado, analiza investigaciones longitudinales y neurobiológicas que explican cómo el sistema dopaminérgico influye en la recompensa del consumo.
En tercer lugar, el argumento de la similitud parental. El estudio fue realizado por Brad Verhulst, Michael Neal y Kenneth Kendler, investigadores especializados en genética conductual y psiquiátrica. Analizaron la influencia genética y ambiental en los trastornos por consumo de alcohol mediante una metaanálisis que integró datos de estudios de gemelos y de adopción. Para ello, recopilaron y reconstruyeron la información de 2 estudios de gemelos y 5 de adopción, aplicando modelos estadísticos a través del software OpenMX, con el fin de estimar la proporción de varianza atribuible a factores genéticos, ambientales compartidos y no compartidos. Por otro lado, el enfoque ambientalista, que sostiene que el entorno familiar, escolar y social y la influencia prenatal es el principal factor que impulsa el consumo, consta también de 3 argumentos. En primera instancia, el argumento de la influencia cultural. El estudio de Troy Puga y demás publicado en 2024 en la revista científica PLOS ONE investiga la influencia genética en la tendencia de iniciación en el consumo de alcohol en niños estadounidenses de 9 a 10 años. Para eso utiliza datos de gemelo del estudio ABCD. La muestra es de 1.762 personas, 886 parejas de gemelos. Los autores usan modelos estadísticos de varianza para analizar la heredabilidad. En segunda instancia, está el argumento de la influencia del entorno durante la adolescencia tardía. El estudio de Maria Choi parte del análisis de más de 11.000 adolescentes del Adolescent Brain Cognitive Development Study, ABCD, encuestas y registros familiares que midieron variables como el consumo y la aprobación parental, los conflictos familiares, la religiosidad y la participación escolar, además de información genética obtenida por puntajes poligénicos. En tercera instancia, el argumento de la madre gestante alcohólica. En 2020, Bereket Tuko y su equipo de la Curtin University, Universidad de la Queensland y Universidad de Australia Occidental investigaron si el consumo de alcohol durante el embarazo influye en el uso nocivo del alcohol en la adolescencia, usando datos del Rayen Study que siguió a más de 2.000 familias desde el embarazo hasta los 17 años. Aplicaron un enfoque cuantitativo y longitudinal para comparar el consumo materno antes y durante el embarazo y analizar su relación con los patrones de consumo dañino en los hijos mediante modelos de regresión log binomiales. En este video se seguirá un recorrido en 3 etapas. Primero los argumentos genéticos, luego los argumentos ambientales y finalmente una síntesis para determinar cuál tiene mayor influencia según las investigaciones realizadas en adolescentes de 9 a 17 años durante el siglo XXI. Si este video te ayudó a mirar el consumo del alcohol desde una nueva perspectiva y te interesó, dale a me gusta y compártelo. Y si quieres seguir explorando este tema, activa la campanita.